Así que bueno, buenas tardes, estamos hoy aquí para hablar de el dinero y yo. Me acordé que me sonaba que ya había yo hablado de algo parecido, pero no, hablé fue de mi energía y yo. Hoy vamos a hablar de el dinero y yo. Y este tema, em, pues es un tema especial porque el manejo del dinero a algunas de las personas, de nosotros, nos da duro cuando ya empezamos a ser grandes y responsables, y a veces también somos irresponsables con el dinero. Nos pasan muchísimas cosas y yo fui una de esas. Viví una época en la que no, llegué a sentir que ser adulto y ser grande era como medio frustrante por temas de dinero, porque me dejé envolver por muchas cosas, tarjetas de crédito y gastos y un montón de cosas, y a la edad de 22 años yo tenía 5 tarjetas de crédito, tenía una deuda gigante, pues gigante para la edad que tenía, y yo dije, no, esto no puede ser. En ese momento yo vivía en Cali. Y Cali para mí representó muchísimas cosas en mi vida profesional y mi vida personal. Yo viví casi 4 años en Cali. Cali, lo que yo viví y la forma en la que las cosas pasaron allá me hicieron a mí entender y darme cuenta de las cosas que quería en mi vida, del potencial que tenía y de lo que yo podía llegar a lograr. Entonces le tengo mucho cariño a todo lo que viví allá, a las personas que conocí, a la gente que me apoyó, y tuve en especial a una persona que me apoyó muchísimo en una situación particular personal, porque yo ya vivía sola, pues no tenía familia, mi familia pues está fuera de Cali, en Ibagué, acá en Bogotá, entonces pues no tenía gente cercana, y esta persona que era una líder con la que yo trabajaba, pues me acogió casi que en su familia como su hija. Ella me decía eso. Y entonces una vez, un fin de semana, esos en los que no tenía mucho que hacer, pues medio desparchada, me dice, Eri, hay una charla, la van a dar en otra red de mercadeo, pero el tipo que la va a dar es un duro, es un teso, y yo quiero que tú lo escuches. Así que andate, vení conmigo, así pues con su acaleño todo arrastrado me decía. Y nos fuimos así medio incógnitas para esa reunión. El personaje del que les hablo se llama Alfredo Besosa, y nos metimos a ese taller de otra compañía, también de venta directa y multinivel, así como calladitas, porque él iba a hablar acerca del dinero. Claramente al final lo que pasó en esa reunión es que pues también querían prospectar a las personas, que la gente se incorporara con ellos, bueno, todo eso, y ahí nos escabullimos y nos fuimos, pero sacamos cosas importantes, y tenía mis apuntes ahí listos, organizados, los guardé. Pues les estoy hablando de, yo viví en Cali, yo llegué a vivir en Cali en el 2007, estamos hablando de 13 años atrás. Y hasta hace poquitico seguían esos apuntes tal cual como los tomé ese día, porque me impactaron muchísimo, y hoy lo que les traigo son propuestas, como siempre, ideas, conceptos, que si a ustedes les llama la atención, si a ustedes les hace sentido, pues tómenlos como propios, analícenlos e implementenlos si les gusta, y si no, pues lo dejan pasar y ya, no pasa nada, ¿vale? Así que vamos a hablar de algunos tips y algunos conceptos que son importantes. Entonces, básicamente, esto se enfoca en administración de los recursos. De eso era la charla de ese momento, y hacia eso quiero que enfoquemos hoy lo que les voy a compartir. Entonces, voy a regalarles algunas frases que me fui encontrando por ahí. Esta primera: el dinero no toma las decisiones, tú lo haces. Tú eres el que decide a dónde va el dinero, no es el dinero el que decide para dónde irse. Y eso es lo que nos pasa a muchas personas en algunos momentos, o nos pasaba, y lo digo por mí, en ese momento del que les estoy hablando, que a mí me llegaba el salario y yo no sabía para dónde iba. Y yo no sé si ustedes conocen personas así, pero yo sí conozco personas que les pagan el día 15 y el 16 ya están pidiendo plata prestada nuevamente, porque no tienen ni idea para dónde se les fue el dinero. ¿M? Entonces, el objetivo es que tú tengas la capacidad de decir a dónde va el dinero, no preguntarte, ¿y para dónde se fue? O sea, ¿a qué horas me lo gasté? Entonces, parte de lo que les quiero sugerir hoy tiene que ver con eso, y créanme que lo he usado, lo he experimentado como todo lo que les comparto aquí, y funciona. Así que son 6 cositas
6 sugerencias o 6 puntos en los que él nos sugería cómo administrar el dinero, ¿sí? Cómo organizarlo para que sea mucho más eficiente para ti y para que tengas un mejor control. Entonces, lo primero que a nosotros también nos han enseñado es que debemos pagar las obligaciones, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes me puede contar, si quieren abrir el micrófono o en el chat, a qué tipo de obligaciones tenemos nosotros que pagar sí o sí? ¿Alguien me quiere compartir? Facturas, El Facturas, arriendo, servicios públicos. arriendo, servicios públicos, el tarjetas de colegio, crédito, colegios, Salud, la salud. 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 Hay, Mercado. hay unos Mónica. costos fijos que todos los meses tenemos esa obligación y son o no son, o sea, toca pagarlos para poder continuar con todo lo que se tiene. Ok, ok, Runeli, muchas gracias. Dijiste una palabra clave, toca pagarlos, ¿sí? Y entonces la reflexión que nos hacían en ese momento es, está bien, porque eso es lo que nosotros nos han enseñado, esa es la cultura en la que nosotros hemos crecido y esa fue la formación que tuvimos. Y la invitación que él nos hizo en ese momento y que yo les hago hoy es a que dejemos de ver las obligaciones como nos toca y empecemos a pagar lo básico y los compromisos. Entonces, es lo mismo, pero visto de una manera diferente, porque cuando seguimos viendo las obligaciones como eso, como una obligación, entonces cuando me toca pagar el arriendo, me toca pagar los servicios, me toca pagar la tarjeta de crédito, y empezamos a hacerlo muchas veces con dolor, con pesadez, con frustración, porque es que me toca pagarlo y realmente no te toca, ¿sí? Y aquí es donde viene la reflexión. Paga lo básico, paga tus compromisos, no las obligaciones, no lo veas como una obligación. Y te voy a compartir por qué. ¿Por qué no? Te sugiero que no lo veas como una obligación. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿quién te obligó? ¿Alguien te obligó a usar la tarjeta de crédito? ¿Alguien te obligó a ir al banco a pedir un crédito? ¿Alguien te obligó a pedir el servicio de internet para tu casa? Les pido que se contesten eso. ¿Alguien los obligó? Porque si nadie los obligó, entonces ¿por qué lo ven como una obligación? Son compromisos que tú adquiriste. ¿Y por qué no son obligaciones? Porque te prestan un servicio. ¿Sí o no? Si tú tienes hoy internet en tu casa, gracias a eso estás hoy conectado aquí viendo la presentación que yo preparé para ti con tanto cariño. Si tú tienes agua en tu casa, es porque la empresa de acueducto te presta un servicio. ¿Por qué vas a pagarlo? Porque vas a verlo como una obligación. Es un compromiso que tienes, es un compromiso que adquiriste. Si tú fuiste al banco a pedir un préstamo y ellos te lo hicieron, ¿por qué ves como una obligación tener que ir a pagar las cuotas? Si alguien te prestó dinero, ¿por qué ves como una obligación tener que pagarle y devolverle ese dinero? Entonces ahí, en ese momento para mí cambiaron muchas cosas. La forma de ver las cosas. Es eso lo que debemos cambiar. Las cosas no van a cambiar. Hay que seguirlos pagando, claro que sí, porque si yo quiero tener el estilo de vida y la calidad de vida que yo quiero, pues yo debo seguir pagando el agua, la luz, el teléfono, el internet, la tarjeta de crédito, todas esas cosas que vemos, el arriendo, si vivo en arriendo, ¿sí? Entonces tú estás disfrutando de ese dinero, de ese servicio, te sirvió para algo. Entonces mi invitación hoy, deja de verlo como una obligación, míralo como un compromiso y paga con tranquilidad y con agradecimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece este tip? ¿Les hace sentido? Espectacular. Excelente. ¿Cierto que sí? Sí. O sea, es la forma de ver las cosas. Entonces, de ahí en adelante tú te liberas de cargas y no veas como me toca, no, yo debo pagar esto. Entonces, lo primero que yo debo hacer cuando recibo mis ingresos, mi salario, mis comisiones, mi participación, lo que sea, es decir, cuáles son los compromisos que he adquirido, debo pagarlos y cuáles son las cosas básicas que yo necesito para poder vivir como yo quiero. Eso es lo primero. Primero, pago lo básico, pago mis compromisos. ¿Listo? Segundo, entonces aquí nos vamos a algo un poquitico más trascendental, que es el uso de los recursos. Entonces aquí ya hablamos de la administración, pero en general
Todo se basa en eso. Uso los recursos y voy con otra frase. El aprendizaje es más efectivo cuando se trata de un proceso activo en lugar de uno pasivo. ¿Mm? ¿Y por qué ella habla de aprendizaje si estamos hablando de dinero? Pues es que miren el segundo destino que él dice que debe tener el dinero. Reinvertir en la fuente. ¿Sí? O sea, eso es lo segundo que yo debo hacer con los ingresos que recibo. Destinar una parte para reinvertir en la fuente. ¿Y a qué nos referimos con reinvertir en la fuente? Les hago otra pregunta. ¿Quién o qué genera el dinero que tú recibes? ¿Quién me cuenta? ¿Quién o qué genera el dinero que tú recibes? ¿El trabajo? El trabajo, sí, Mi pero esfuerzo, el esfuerzo diario que yo hago al trabajar, La vieja. al ejercer una función y una labor. sí, pero más allá de eso, ¿quién es el que Nosotros. trabaja? En mi negocio. Yo soy Yo quien soy la que genera genero el dinero cuando Este el dinero pechito. para hacer todas las cosas. Debo As- reinvertir en mí. Así es, este pechito es el que El trabaja. dinero no, el dinero no debe venir de la misma fuente. O sea, hay que reinvertir en lo que hago, pero todos los huevos no se deben poner en la misma canasta. Sí, de acuerdo, ese es otro concepto del manejo del dinero, pero aquí al que yo voy es ese, o sea, el generador del dinero eres tú. Somos nosotros mismos. Por aquí Marcela dice yo misma, Diana dice uno mismo, así es. Entonces, una parte de tus ingresos debe estar enfocado en reinversión en ti mismo. ¿Y a qué me refiero con eso? Vuelvo a las preguntas. ¿Cuál fue la última inversión que hiciste en tu formación? Que te ayude, que te aporte, que te sume para que lo que hoy en día haces, para que a lo que hoy en día te dedicas sea más rentable, estés actualizado, te ayude a hacerlo mejor, te ayude a hacerlo más fácil. Entonces, reinvertir en la fuente es reinvertir en ti, para que lo que tú haces lo puedas hacer mucho mejor y no se deje de generar el ingreso. ¿Mm? Entonces, como que no nos estanquemos, porque a veces nos puede pasar eso. A veces dejamos de invertir en nosotros y nos volvemos obsoletos. ¿Y qué pasa con las cosas obsoletas? Se reemplazan. Y eso en especial aplica para los que somos empleados. Para ustedes que son independientes, también aplica de una forma distinta, pero es importante tener en cuenta. Por ejemplo, otra pregunta. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿O hace cuánto no lees un libro? Y si leíste hace uno poco, ¿hace cuánto? ¿Cuál fue el último que empezaste a aplicar? Porque también el tema de los libros no se trata de leer por leer, sino de cómo tú te aprovechas del conocimiento, del tiempo, de la investigación, de los cursos, de las certificaciones, del estudio, de los estudios que tuvo el autor para hacer ese libro. Esas son las ventajas de leer un libro, que tú te ahorras un montón de años de experiencia, de estudio, de conocimiento, resumido en un libro gracias a que el autor hizo ese trabajo. Entonces, cuando tú te lees un libro, también puedes sacar provecho y decir, estoy ganando experiencia gracias a la experiencia de otra persona. Entonces, ¿hace cuánto no te compras un librito y te lo lees y empiezas a aplicarlo? Otra pregunta, ¿tienes las herramientas que necesitas para trabajar bien y mejor? Les voy a poner el ejemplo más clásico de lo que pasó ahorita en pandemia. A muchas personas la pandemia los agarró sin un computador en su casa, sin un escritorio, sin una silla adecuada, apropiada para poder trabajar bien. Incluso, algo que se volvió una herramienta de trabajo son los aros de luz. ¿Sí o no? Algunos de ustedes se ganaron unos en JUS cuando los pusimos como premio de ventas, porque son herramientas de trabajo, porque hacen que tu labor se pueda desarrollar de una mejor manera. Entonces, a eso me refiero con reinvertir en la fuente. Si tú eres consciente, haces una lista de qué cosas necesitas tú para trabajar mejor o qué cosas necesitas aprender para hacer mejor tu trabajo, por favor, hazlo, porque eso te va a permitir, te va a ayudar a que esa fuente no se seque, a que esa fuente no se quede obsoleta. Entonces, segundo destino o enfoque del dinero, reinvertir en la fuente. Ninguno de nosotros es producto terminado. Por eso hay que reinvertir en nosotros.
ninguno de nosotros. Todos tenemos la capacidad de seguir aprendiendo cosas. A nadie le viene mal un aprendizaje nuevo, una habilidad nueva, una capacidad nueva. Así que una parte de tu ingreso debe estar destinada a reinvertir en la fuente que eres tú. Vamos al tercero. Vengo con otra frase. No ahorres lo que te queda después de gastar. Gasta lo que te queda después de ahorrar. ¿Sí? Súper importante, porque también tenemos nosotros una cultura de creer que voy a ahorrar lo que me sobra, después de haberme gastado y de haber hecho un montón de cosas. Entonces, por eso hay personas que dicen, no, es que a mí no me queda para ahorrar. Es que no te tiene que quedar. Primero ahorra y luego sí organizas el resto de cosas. ¿Y por qué? También les voy a poner varios ejemplos súper evidentes ahorita en pandemia. Entonces, el tercer uso del dinero debe ser el ahorro. Entonces, ya pagué lo básico y mis compromisos. Ya destiné un dinero para reinvertir en la fuente. Ahora, esto de reinvertir en la fuente no quiere decir que sea todos los meses, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, el año entrante quiero hacer un curso de X cosa, o me voy a certificar en tal cosa, o me voy a actualizar en X cosa. Desde ahorita puedes ir pensando cuánto vale, vas ahorrando para que en ese momento ese dinero ya esté listo para reinvertir en ti. ¿Listo? Tercero, entonces, ahorrar. ¿Por qué es importante ahorrar? Entonces, vuelvo yo con mis preguntas. ¿Cuánto tiempo podrías vivir con tus ahorros? Esa pregunta ya la vida nos la hizo hace 8 meses, cuando empezó la pandemia. A algunas personas la vida les preguntó esto. ¿Cuánto tiempo podrías vivir con los ahorros que tienes? Y a muchas personas esta pregunta les cayó como un baldado de agua fría. ¿Por qué es importante o para qué es importante ahorrar? ¿Para una emergencia? ¿Para un cambio? Las cosas pueden cambiar y a lo mejor tengas que echarle mano a tus ahorros, o para una pandemia. ¿Mm? Entonces, una de las cosas que pasó al comienzo de la pandemia y del confinamiento fue que algunas personas entraron en conflicto porque dijeron, no tengo con qué pagar el arriendo, no tengo con qué seguir pagando el colegio de los chicos, no tengo con qué pagar mis gastos básicos, o sea, no tengo ahorros. ¿Mm? Entonces, a nosotros nos han enseñado, y lo hemos escuchado por ahí de manera de pronto un poco indirecta, que debemos ahorrar el 10% de los ingresos que recibimos. Sí o sí, ahorrar el 10%. Primero los ahorro y luego destino el resto, porque el ahorro es lo que te va a soportar en alguna de estas situaciones. ¿Sí? Que tú sepas que cuentas con algo. Y por ahí también alguna vez alguien me decía que libertad financiera significaba también tener la tranquilidad de que te puedes quedar sin la fuente de ingresos que tengo, pero ahí tengo un respaldo. Y alguien también por ahí alguna vez decía que te puedes considerar rico en dinero si tienes para vivir mínimo 6 meses con tus ahorros, vivir 6 meses manteniendo el mismo estilo de vida que tienes hoy en día. Es decir, pensemos en que tu fuente de ingresos ya no existe. Vas a ver tus ahorros y tus ahorros te deben alcanzar para que tú vivas durante 6 meses sin cambiar nada de tu estilo de vida, sin cambiarte de casa, sin quitar el internet, sin sacar a los chicos del colegio, sin dejar de pagar la cuota del carro, sin nada de eso. Que si tú haces ese ejercicio, puedes decir que ya tienes un buen respaldo de dinero. Así que ahí hay otra sugerencia que les hago para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Vamos con el cuarto uso de los recursos. El dinero da comodidad, no da felicidad, pero por ahí dicen que lo deja uno como a 3 cuadras. Esto lo vi por ahí alguna vez. Y con respecto a eso, quiero contarles otro de los usos, que es la recreación. Debes destinar dinero para la recreación, para la tuya y la de tu familia. Y entonces aquí les voy a hablar un poquitico del manejo de la agenda. Y también ustedes pueden pensar, pero Eri, estamos hablando de dinero. ¿Qué tiene que ver la agenda con esto? Espérenme que para allá voy. Entonces, todos nosotros
todos, ahí sí lo digo absolutamente convencida, todos nosotros tenemos 24 horas al día, ¿cierto? Eso fue lo que la vida nos dio. Dicen que para tener una buena salud, una buena calidad de vida y ser felices, debes destinar de esas 24, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para vida social, familia, amigos, para estar solo, para que a través de esas 8 horas tú tengas esparcimiento, hacer otras cosas. Resulta que uno de los ejercicios, uno de los ejercicios que nosotros hacemos, solemos hacer, es a este último concepto quitarle, ¿sí? Entonces empezamos a quitarle a ese último concepto porque necesito trabajar más. O de pronto a dormir, entonces no duermo igual porque en el del trabajo decido o necesito meterle más tiempo. Entonces nos empezamos a olvidar de descansar bien o nos empezamos a olvidar de tiempo para la familia, tiempo para los amigos, tiempo para nosotros mismos. Entonces también una parte de tus ingresos debe estar destinada a la recreación. Porque es que cuando tú descansas, cuando tú te recreas, cuando tú despejas tu mente, puedes ser más productivo. Pero si hace como 2 años no vas a un cine y hace como 2 años no te vas de viaje y hace como 1 año que no te vas a que te arreglen las uñas, las manos, te hagan un masajito, o sales a cenar con algunos amigos, bueno, ahorita no tanto, pero antes, todo eso hace parte de cubrir este concepto y de poder, de alguna manera, volver a agarrar fuerza, energía, ánimo, tranquilidad para seguir haciendo lo que debes hacer. Entonces, una sugerencia que también nos hacían es invierte o destina un dinero para la recreación, pero bajo el mismo concepto, programado, ¿no? O sea, prográmate para eso. Entonces, no sé si alguno de ustedes está pensando en irse de viaje ahorita, no sé, allá cada uno con sus decisiones, prográmese, bueno, todavía están a tiempo de programarse, estamos en mediados de noviembre, no, bueno, sí, mediados de noviembre, ya se está acabando noviembre, mentiras, ya no se nos vino diciembre, entonces vienen cosas, vienen actividades, es un mes en el que normalmente el gasto se incrementa por los regalos, por las actividades, por los viajes, por todas esas cosas, deben ir aquí, que tú a través del año destines un dinero para que este concepto se vea cubierto de manera natural, sencilla y sin deudas. Porque te lo mereces. Porque tú que eres el motor de la fuente también necesitas descansar, necesitas esparcimiento, necesitas recrearte, necesitas pasarla rico. Cuando uno la pasa bien, recarga energías y puede seguir avanzando. Vamos con el quinto. Esta sesión hoy va a ser muy rápida porque es muy concreto de lo que hoy les voy a hablar. Este otro concepto también me parece súper chévere, esta frase, mejora el presente para transformar el futuro. Y esta quiero citar también aquí a Mario Borghino. Él es un escritor argentino, lo conocí, de hecho, personalmente hace algunos años, compré uno de sus libros que se enfoca en finanzas y ahí habla de este concepto. Y Mario dice que la mejor forma de poder construir tu futuro es trabajar en el presente. También tenemos nosotros una idea, no digo que equivocada, pero tenemos una idea de anhelar un buen futuro, pero esperando a que el futuro llegue para ver qué es lo que pasa. Y el concepto que él dice es, no, si tú haces cambios en el presente, si tú tomas decisiones en el presente, si tú transformas tu presente, cambias tu presente, lo que estás haciendo es directamente impactar tu futuro, ¿sí? O sea, lo que estás haciendo es anticipando. Nada es seguro en la vida, pero si tú haces cambios que te permitan tener unas mejores finanzas, una mejor salud, una mejor calidad de vida, lo que va a pasar en un 90% es que tu futuro va a estar mucho mejor, va a ser mucho mejor, va a ser mucho más tranquilo. ¿Mm? Entonces, es parte de ese concepto que él maneja y hacia donde orienta mucho de lo que comparte en su libro. Entonces, otro de los usos del dinero debe ser la inversión. Debes destinar una parte para invertir, porque cuando tú inviertes, inviertes en el presente para que tu futuro se pueda asegurar, se pueda moldear, se pueda ir hacia donde tú necesitas. Y entonces aquí les comparto este concepto que a mí me encanta. Gano dinero, yo
Erika Levay, hoy en día gano dinero y con ese dinero que yo gano construyo una fuente de ingresos. Porque la fuente de ingresos es la que me va a permitir tener algo de tranquilidad en mi futuro. ¿Mm? Entonces, aquí, ojo con esto, les voy a compartir esto que es súper, súper chévere. Una cosa es ganar dinero, ¿listo? Entonces, yo gano dinero a corto plazo, yo gano dinero y el dinero depende de mí, porque yo soy la fuente, acuérdense lo que hablaba antes. Si yo paro, si a mí me pasa algo, si yo dejo de trabajar, pues ya no gano dinero. Yo gano dinero y para eso me debo esforzar. Y el ganar dinero está ligado a un concepto de ingresos activos. ¿Qué significa ingresos activos? Que dependen de mi actividad, o sea, dependen de lo que yo haga. Entonces, si yo no hago, pues no hay dinero, o sea, no se activa el dinero. Entonces, ganar dinero tiene que ver mucho con mi presente. En este momento yo gano dinero, pero yo no me puedo gastar todo el dinero que gano. Eso es lo que yo pienso, no me lo puedo gastar. Esa es otra de las enseñanzas que nosotros hemos recibido culturalmente. A veces nos gastamos todo el dinero que ganamos y peor, nos gastamos más dinero del que ganamos. Es así está que peor. Entonces, hay que ir moldeando un poquitico eso y eso fue lo que yo pude empezar a hacer gracias a muchas cosas y tienen que ver con esto. Entonces, yo soy consciente de que hoy en día yo gano dinero teniendo en cuenta estas cosas. Eso es a corto plazo, eso depende absolutamente de mí, me esfuerzo para poderlo hacer y son ingresos activos. Ahora, lo que yo hago ahorita me está ayudando a generar una fuente de ingresos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el concepto de fuente de ingresos? La fuente de ingresos es a mediano y largo plazo. Es decir, las inversiones que haces hoy vas a verlas representadas a mediano o a largo plazo. Te van a permitir tener un ingreso a mediano o a largo plazo. Dejan de depender de ti. O sea, no tienes que estar tú ahí para que funcione, para que genere ingresos. No tienes que estar presente o siempre para que produzcan. Las inversiones son esfuerzo más estrategia, es decir, me esfuerzo ganando dinero y con esfuerzo, por favor, no malinterpreten el término, ay, eso que me cuesta, cómo me duele hacer. No, esfuerzo es algo que yo debo forzarme a hacer, pero no es mal plan, sino, no sé, trabajar es un esfuerzo, pero no lo asuman como algo que duele o como algo que se lamenta, sino que me esfuerzo para lograr generar un ingreso, pero a eso le meto una estrategia, lo pienso bien y digo, bueno, ¿qué hago con este dinero? Ya tengo aquí un dinerito ahorrado para inversión, ¿en dónde lo pongo? ¿En dónde lo invierto? ¿En dónde lo meto? Y por favor aquí tengan también súper clara la frase de Warren Buffett, que también lo cité aquí, que no te metas a hacer un negocio que no entiendas, no inviertas tu dinero en cosas que tú no entiendas, por favor, que tú puedas entender a dónde va a ir tu dinero. Y las inversiones generan ingresos pasivos, que tienen que ver con eso de que no estés tú. Entonces, ¿qué es un ingreso pasivo? Es dinero que se genera sin que yo esté haciendo que se genere. ¿Listo? Entonces, el quinto uso del dinero que tú recibes debe estar destinado a las inversiones. ¿Qué inversiones has hecho? Entonces, aquí lo que, por ejemplo, yo hago es ahorro, ¿sí? Dinero o mis ganancias para inversión. Entonces, yo destino una parte de mi ingreso para invertirla. Este es mi retiro seguro. Yo estoy construyendo mi retiro seguro desde ahora. No cuando llegue a la edad de pensión y va a decir, ¿y yo qué fue lo que hice? No, necesito construirlo desde ahora, porque quiero tener un retiro seguro, pero se construye desde ahora. Por eso la frase de Mario. Transforma, construye tu presente y vas a transformar tu futuro. ¿Listo? Entonces, una parte del ingreso debe estar destinado a inversión. Y vamos con la última parte, el propósito del dinero. ¿Sí? El propósito del dinero. Y aquí les voy a compartir una frase de alguien que ustedes conocieron hace poco. La dijo hace 3 semanas que estuvimos en el aniversario regional SAMI. Él dijo, la felicidad nunca se encuentra acumulando, se encuentra compartiendo. Y cuando estaba construyendo esta presentación, cuando llegué a este tema, dije la frase de Sam. Me queda perfecta aquí porque es
maravillosa, pero además es maravilloso lo que se puede hacer con esto. Entonces, el propósito del dinero, entonces, el sexto destino de tu dinero debe estar enfocado en ayudar o servir. En ayudar o servir, o en ayudar y servir, las dos. Si puedes, las dos, si no, una de las dos. Y aquí quiero hacer una diferencia entre cada una de ellas, porque hay una diferencia de acuerdo a lo que yo he aprendido y les quiero compartir. Y aquí les quiero compartir entonces la ley de la ayuda o del servicio. ¿Listo? Para que veamos a ver cómo les cae esta idea. Entonces, vengo con el concepto de ayudar. ¿Qué es ayudar? Tiene muchas definiciones, pero les voy a compartir esta que tiene que ver con el tema que estamos trabajando. Es hacer algo por otra persona que esta otra persona física, mental o formalmente no pueda hacer o no pueda conseguir. Es decir, que no lo puede hacer por sí mismo. Entonces ahí yo ayudo. Les voy a poner un ejemplo. Real, voy a hablar de mí. Yo le ayudo a mi papá porque mi papá, por la edad que tiene, no se puede conseguir otro trabajo en el que le pague mejor. Entonces, ya no puede, ya no pudo, ya ni modo. Él necesita ayuda, yo se la doy. ¿Sí? Pero es por eso. Es porque en este momento, formalmente, porque físicamente él sí lo podría hacer, gracias a Dios está sano y es un hombre de buena salud, pero formalmente ya no lo puede hacer, ya no puede cambiar de trabajo, no puede. Entonces, yo lo que hago es ayudarlo bajo ese concepto. Pero aquí es importante que tengamos en cuenta algo. Esta frase, seguramente muchos la conocemos. Dale a una persona un pescado y lo alimentarás por un día. ¿Sí? La frase le falta algo. Espérenme, por favor, no se me adelante. Seguimos con el concepto de ayudar y servir. Ahora voy con el concepto de servicio. ¿Qué es servir? Es dar información, dar una directriz, dar herramientas, dar apoyo, dar orientación para que esa persona aprenda y pueda resolver su situación. Entonces, hay una diferencia grandísima. Y aquí viene la otra parte de la frase. Enséñale a pescar y lo alimentarás por toda la vida. ¿Sí la han escuchado esa frase? Entonces, una cosa es ayudar, otra cosa es servir. Y debes tener claro en qué momento ayudas y en qué momento vas a servir. Y esto depende de un pequeño filtro. Les voy a compartir el que yo hago. Y por favor, no me vayan a malinterpretar. ¿Listo? Entonces, la ley de la ayuda al servicio también tiene algunas pautas. Primera, que te lo pidan. Cada vez nos lanzamos a ayudar o a servir y ni siquiera nos están pidiendo ayuda y nos metemos ahí como medio de zapitos a hacer cosas que no nos corresponden. Entonces, para ofrecer ayuda o servicio, lo primero es que te lo deben pedir, ¿sí? Segundo, que tengas con qué ayudar o servir, porque luego dejas de cumplir con tus compromisos, con tus cosas básicas por ir a ayudar o por ir a servir a otra persona. Y no, primero resuelves lo tuyo y luego ves cómo puedes y si puedes ayudar o servirle a otras personas. Otra, que sepas cómo hacerlo. Que sepas, que tengas claro, y si no lo sabes, al menos que digas, bueno, para hacer eso necesito aprender, aprendo y luego voy y ofrezco la ayuda o el servicio. Otra, que te corresponda. Y aquí es donde viene lo del filtro que les digo que yo hago. Y esta a mí me impactó muchísimo, me pareció súper dura y en ese momento dije, pero ¿cómo este man dice eso? Pero luego dije, yo le di la razón. ¿Y a qué me refiero con que le corresponda? Les voy a poner un ejemplo clásico que a mí me estaba sucediendo en ese momento y digo que es clásico porque sé que a muchas personas también esto les puede pasar. Resulta que en esos momentos yo estaba recibiendo una solicitud de parte de mi mamá en la que me decía que teníamos que ayudarle a una tía económicamente. Entonces, que si yo podía destinar algo y poderles ayudar. Y entonces yo dije, venga, ¿tenemos? Y ahí viene el filtro. ¿Eso me corresponde? Y entonces la pregunta que yo siempre me hago cuando me enfrento a una situación como esta es esta. En ese momento, pero siempre lo pienso,
la tía tiene esposo, tiene hijos, tiene nietos. Si la respuesta es sí, entonces a mí no me corresponde. ¿Mm? Si la respuesta es no, entonces yo veo cómo organizo, si puedo, poderle ayudar a la tía. ¿Mm? Porque si la tía tiene esposo, tiene hijos, tiene nietos, ellos se deben hacer cargo de ella. ¿Mm? ¿A quienes les corresponde ese cargo? ¿Por ascendencia o por descendencia? O sea, ascendencia es, no sé, pues el esposo no es ascendencia, pero la mamá, por ejemplo, ¿sí? O la descendencia son los hijos. Y fíjense que eso también aplica para el negocio de ellos. A veces nos ponemos a dar ayuda o servicio a quien no nos corresponde. Si es ascendencia o si es descendencia, te corresponde. Pero si es para los laditos, ese no es tema tuyo. Tienes que pensarlo muy bien y hacer el filtro. ¿Listo? Y les voy a poner el ejemplo más organizadito para que vean a qué me refiero con ascendencia o descendencia. Entonces vuelvo al ejemplo mío. Yo no tengo hijos, decidí no tener hijos, nosotros somos los dos solos con Alfredo y así vivimos tranquilos con la decisión que tomamos. Nosotros no tenemos hijos, es decir, no estamos a cargo de nadie. ¿Ok? Por lo tanto, yo me hago responsable de mi mamá en algunas cosas, teniendo en cuenta que mi mamá tiene a su esposo, que también es responsable de ella. Entonces, en ese orden de ideas, yo le apoyo a mi mamá en algunas cosas, le sirvo a mi mamá en algunas cosas, porque ella tiene a su esposo ahí al lado y tiene 3 hijos más, que también por descendencia y por correspondencia debemos en algún momento ayudarle a ella, ¿cierto? Esa es la forma en la que hoy en día funciona parte del destino de mis ingresos. Pero resulta que no solamente a mi mamá, a muchas mamás les pasa que cuando los hijos tienen hijos, es decir, los nietos, las mamás vienen a ayudarse, a hacerse cargo, a hacerse responsables de los nietos. Mi mamá, en este caso, no tiene 2 nietos, tiene 4, de mis hermanos. Y a veces pasa eso. Es que tenemos que, y yo digo, ¿por qué yo tengo que irme a hacer cargo, ¿sí?, de mi sobrino, si es que para eso está mi hermano y para eso está mi otro hermano y además están sus mamás? Entonces, yo lo que hago en algunos momentos es volver al filtro, ¿sí? ¿Me lo pidieron? Sí. ¿Tengo con qué? Sí. ¿Sé cómo? Sí. ¿Me corresponde? No tanto. No me corresponde tanto. Pero lo que hago entonces me voy al concepto de apoyo. Te voy a apoyar. Y les estoy hablando de la verdad. Te voy a apoyar, pero yo pongo condiciones para ese apoyo. ¿Sí? Porque a veces también creemos que el apoyo es incondicional y no necesariamente tiene que ser así. Porque muchas veces cuando el apoyo es incondicional es cuando, si en algún momento tú no puedes, porque físicamente o económicamente no puedes seguir apoyando, ¿quién es el malo del paseo? Tú. Porque no, esa Erika como es de mugrosa teniendo y no nos da, no, es que a mí no me corresponde hacerlo. Y yo, por ejemplo, aquí no está el caso, pero por ejemplo con mis hermanas, soy súper clara en eso. Yo te voy a apoyar, pero mis condiciones son estas. Y si tú me incumples una de esas, hasta ahí llega. Y una de mis condiciones, por ejemplo, es que yo tenga con qué. Hubo un tiempo en el que yo paré, en el que no tuve ingresos y hasta ahí llegó el apoyo. Fue casi un año en el que yo no pude apoyar porque yo no tenía cómo, o sea, y por eso lo dejó claro desde el comienzo. Entonces, eso a mí me ha ayudado a tener muy claras las condiciones de apoyo, las condiciones de ayuda y a tener mejores relaciones. Y de alguna manera u otra impacta en las relaciones que tengo con mi familia. Entonces, este concepto a mí me encanta del servicio y de la ayuda porque a mí me ha permitido hacer las cosas de una manera más tranquila, ser mucho más clara, ser honesta, no tener problemas y con todo el amor que les tengo decirles las cosas como deben ser, porque resulta, y con esto cierro, que yo he entendido que a menudo el dinero cuesta conseguirlo. Y yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo y a lo mejor no me dejen mentir, el dinero cuesta a menudo conseguirlo. Por eso yo aprendí a darle valor.
sabiendo a dónde lo destino, sabiendo cómo lo uso, sabiendo cómo lo invierto, sabiendo cómo ahorro, sabiendo cómo ayudo y cómo sirvo. Así que hoy quise en este ratico compartirles ese concepto que tengo, esas ideas que me compartieron a mí hace 13 años y que hoy en día siguen teniendo vigencia para mí. Y por eso no quería que este año se fuera sin contarles esto, porque finalmente a nosotros nos une un lazo de negocio en el que yo sé que ustedes también están aquí buscando tener más ingresos, buscando tener mejor calidad de vida y darles unos tipsitos y unas pautas para que ese dinero que ustedes con tanto esfuerzo, con tanto amor, con tanta dedicación consiguen, tenga un uso adecuado y apropiado. Así que muchas gracias por estar hoy aquí y por favor cuéntenme cómo nos fue hoy.